Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva entrega del curso de Diplomacia Comercial. En esta oportunidad, muchachos, vamos a adentrarnos un poco en lo que son los principios de política exterior y comercial, que es en el caso concreto de los temas de más interés de nuestras dos carreras, tanto relaciones internacionales como comercio y negocios internacionales. Es evidentemente de los temas de fondo, no solamente con más aristas, sino también con más posibilidades para efectos de que ustedes puedan conseguir en una u otra locación oportunidades futuras de trabajo. Evidentemente, cuando estamos refiriéndonos a personas que quieran desarrollarse en esta área, necesitamos contar con varios componentes, pero no solamente parte de lo que hablábamos las semanas anteriores, de esas habilidades, de ese, si se quiere, don de gente, de esa posibilidad de poder convencer a los demás, tener desarrolladas esas destrezas de negociador, entre muchas otras cosas. También es necesario y imperante poder tener muy claras las cosas en cuanto a el desarrollo que a través de los años se ha logrado en términos del comercio y especialmente en la parte de comercio exterior y lo que tiene que ver con todo lo que es comercial, ¿ya? La semana pasada, me parece, les había comentado un poco, eh, y ya hoy día podemos con gran certeza poder saber, poder discernir si realmente el comercio internacional como un todo es beneficioso para los países, aplicando las leyes o las normas que emanan de la política exterior que se desarrolla justamente con lo que es el comercio exterior propiamente. Aquí, ahí nuevamente estamos hablando de lo que hacen los países entre ellos, cómo los países de una u otra forma se ponen de acuerdo para poder establecer cuáles van a ser las reglas sobre las cuales se van a desarrollar a futuro. El día de hoy vamos, en primera instancia, a dar un paseo por toda esta información. Más de 70 años de datos que hoy nos permiten tener claras muchas cosas y conocer también un poco de lo que ha sido el camino de Costa Rica, cómo Costa Rica ha venido afrontando esto, para que con base en eso podamos entonces entender por qué nuestra situación actual, por qué esa visión que tiene el resto del mundo acerca de nosotros. Y hablo del resto del mundo porque lo típico es que nosotros acá en Costa Rica, digamos que estamos mal, pero es que comparativamente al resto del mundo, estamos súper bien, casi todo, no en todo, pero casi en todo. Entonces, ese es incomprensible a veces para personas extranjeras que vienen aquí, conocen un poco más de cerca a los nacionales, entender por qué esa reacción, ¿no? Y cuando uno interactúa con ellos, pues también se da cuenta de esas diferencias en cuanto a Bien, lo primero que quiero que analicemos son estos datos acerca de lo que en términos de los insumos más importantes para el desarrollo ha venido pasando desde los años 30 hasta el siglo XXI. ¿Ya? ¿Qué hemos tenido durante estos años? En esta era, básicamente la humanidad ha logrado avanzar de forma exponencial en todos aquellos elementos que le permiten tener muchos más avances. Entonces, por ejemplo, si ven ustedes aquí las gráficas, tenemos una gráfica para los costos del flete marítimo, los costos del flete aéreo y los costos de las telecomunicaciones, desde los años 30 hasta ahora. ¿Qué notamos ahí en esa gráfica?
Bueno, evidentemente que ha venido dándose una disminución de los costos, que cada vez es más pronunciada o más exponencial ese factor de reducción que año con año se viene dando. Los costos de telecomunicaciones hoy en día básicamente son cero para muchas empresas. Pueden comunicarse globalmente a cualquier parte del mundo, con cualquier oficina, utilizando tecnología. Puede existir incluso presencialidad remota, ¿verdad? Mucho más allá de lo que estamos nosotros aquí, ¿verdad? Porque a la universidad, esto que estamos haciendo se llama presencialidad remota. Estamos en una sesión sincrónica. eh, bueno, ustedes viéndome a mí, yo no los puedo ver a ustedes porque no pone la cámara, pero incluso podríamos estarnos viendo de tú a tú y teniendo una conversación acerca de un tema concreto. Pero esto incluso podría ir más allá con el mismo recurso que tenemos aquí. Yo perfectamente podría mandar un robot con una cámara y con una pantalla, una especie de tablet, que ande ahí por la fábrica haciendo una inspección de todo. Y yo estando en el otro lado del... ¿Cuál es el costo de eso? Hoy es cero, básicamente. Porque solo tenemos que tener una conexión a Internet relativamente decente, como las nuestras, porque el resto del mundo ya están en 5G. Esa es una cosa en la que hemos fallado. Pero ya con esto que tenemos es suficiente para poder hacer básicamente cualquier cosa a costo cero, ¿ah? Con ese, digamos, ese costo hundido que cada vez incluso es menor y es más amplio y hay más ancho de banda y demás. Y lo mismo ha venido pasando con los costos de los transportes. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos barcos más grandes, cada vez tenemos barcos más rápidos. Hemos mejorado toda nuestra capacidad de carga en el sentido de que hay mejores equipos, mejores prácticas para poder embalar, empacar, acomodar, estivar, asegurar. Los contenedores, los portacontenedores, no solamente hoy día son más grandes y más largos, sino que pueden elevar su carga en términos de pisos. Entonces ya hablamos hasta de casi veintitantos pisos que uno puede tener dentro de un buque, ¿verdad? De los más grandes. Y esos buques a su vez se complementan, ¿no? Que tenemos esos buques inmensos que no pueden pasar por cualquier lado, pero se complementan con toda una red de pequeños buques que donde los buques grandes llegan pueden hacer transbordo de las unidades y en buques más pequeños se puede llevar a su destino final. La implementación de otros tipos de transporte y demás que también permiten complementar lo que se llama el transporte multimodal, o sea, hacer combinaciones de tipos de transporte. Todo eso ha permitido que los costos bajen. Y ahí a la par viene la velocidad también. Ya hoy usted pide una mercancía, la compra donde usted quiera, en Amazon, en Alibaba, en donde quiera, y en cuestión de días y hasta en horas se lo pueden tener puesto en la puerta de su casa. Todo eso ha sido gracias a todos estos avances que se han dado en la actual era en la que vivimos. Esos avances en tecnología de transporte, en tecnología de comunicaciones, acompañados ¿por qué? Por la política de liberalización comercial y una serie de personas que seguras de que esto funciona y de que esto es de interés para sus naciones, han logrado ponerse de acuerdo para poder internacionalizar el procesamiento de mercancías, ¿verdad? De forma tal que las empresas logren sus economías de escala, ¿verdad? Porque al no tener costos o ser los costos muy bajos y tener la posibilidad de generar esas economías de escala repartiendo los distintos departamentos, llamémosles así, de mi empresa en distintos lugares en donde sea mejor, en donde sea más rentable, más económico, en donde pueda tener los mejores recursos. Entonces pongo, por ejemplo, la maquila en China o en India. Pongo el departamento de servicio al cliente en un call center en Costa Rica. Pongo
la parte de investigación y desarrollo en una oficina en Estados Unidos, porque ahí están los expertos en esa materia. Pongo mi departamento de marketing en Francia, porque ahí es donde está lo mejor en esa área, ¿verdad? Y así las empresas pueden idear su paradigma de organización sin necesidad de pensar en, me voy a ubicar en un solo lugar y en ese lugar me encuentro atrapado con la condición que tenga ese lugar, ¿verdad? Eso ya hoy no existe. No existe básicamente gracias a lo que ustedes están viendo ahí. El costo hoy para las empresas es ínfimo. Las posibilidades que tienen las empresas para poder repartir su organigrama, su estructura en todo el mundo y lograr estas economías de escala, les permite eh, ser de esa forma o poderlo desarrollar de esa forma, gracias a que esas materias primas las transporto a cualquier lado muy barato. Con todas las oficinas estoy interconectado, puedo supervisarlas en tiempo real, puedo trabajar 24/7 si quisiera, sin ningún problema y sin ningún tipo de situación anómala, como si estuviera allá, en el mismo edificio, en el mismo lugar, en la misma empresa, creando a su vez también dos estructuras, ¿verdad? Tenemos la estructura global, en toda empresa, inclusive, en todo gobierno y en toda empresa, la estructura global, que son las directivas globales o la política global, y las políticas locales, ¿verdad? Que es donde las empresas de alguna forma se tropicalizan a la zona específica en donde están. Entonces, de esto también, pues hay muchos ejemplos que uno podría citar, que bueno, no son tema de este curso, ustedes los ven en otros cursos, me imagino que han hablado de ello. De seguido tenemos estas otras gráficas. Aquí podemos ver el desarrollo y el crecimiento que han tenido tres sectores primordiales, que son los tres sectores que históricamente se han venido analizando y que son los que podríamos de forma muy acertada establecer como los sectores que pueden crear cambios en las economías. Por un lado tenemos la curva de los productos extraíbles, es esa que va abajo, ¿verdad? Ustedes pueden ver, es casi que muy horizontal, ¿verdad? Ahí va. Tuvo algunos picos en los 70s y 80s, pero de repente volvió ahí a estabilizarse. Tenemos una segunda curva que es la de producción de productos de tipo agrícola. ¿Ah? Recuerden que en la producción de productos agrícolas, el mundo la ve como una lista de los artículos en donde los países pusieron todo aquello en donde no estaban de acuerdo en liberalizar esos productos. Normalmente productos sensibles, ¿verdad? Los alimentos es un producto muy sensible porque si yo permito la competencia, vienen productores extranjeros a competir con los míos y los desaparecen porque son más competitivos afuera, de repente entro en guerra con el otro país, ya no me vende más productos para consumo y desaparecieron los míos propios. Entonces, por eso se considera sensible. Ah, pero ahí tenemos otras mercancías, por ejemplo, los textiles, el asbesto, eh, algunos minerales, algunos productos extraíbles, etcétera. Una lista amplia. Y tenemos en tercera instancia la curva de manufactura. ¿Qué vendría siendo una manufactura? Bueno, vendría siendo normalmente un producto que puede ser producto final o producto intermedio. Producto final vendría siendo ya el ensamblado, el acople, el conjunto de todas aquellas pequeñas mercancías que integren un artículo, mientras que el producto intermedio vendrían siendo esas pequeñas mercancías que yo las elaboro y las mando a otro lugar para que en otro lugar las ensamblen con mercancías de otras latitudes y logren el producto final. Bueno, aquí tenemos la curva entonces de manufactura. Ustedes notarán ahí en la información que están viendo en pantalla, también un análisis de datos amplios de los 50 hasta nuestra era. Ustedes notarán en primera instancia esa estabilidad que ha tenido la parte de producción
productos extraíbles. Los productos extraíbles vienen siendo de la extracción de minerales, extracción de petróleo, de oro, de platino, de plata, de carbón, de todo lo que sale de la tierra. Por sus características, estas mercancías son de difícil obtención. ¿Por qué? Porque el petróleo hay en ciertos lugares del mundo y para sacarlo hay que ir a ese lugar a sacarlo. ¿Ah? Muchas de los yacimientos más importantes que se han descubierto de minerales suelen estar en países que no son tan afines al libre comercio, ¿verdad? Y que han utilizado también estos recursos como casi que su única fuente de riqueza y los han explotado hasta hoy día, ¿verdad? Para de alguna forma solucionar sus situaciones internas. Algunos han decidido no solucionarles, sino llenarse los bolsillos de los políticos que están a cargo por un sistema político u otro, mientras que otros pues sí han aprovechado en alguna manera esa riqueza y la han repartido. Los productos agrícolas verán ustedes que han tendido a la baja en el transcurso de los años. Esto, bueno, esto tiene muchas aristas de análisis, ¿verdad? Porque uno podría pensar cómo es que los productos agrícolas, si es lo que comemos, más bien va para abajo, ¿verdad? Bueno, la razón es muy simple. Aquí lo que estamos midiendo es el comercio mundial, ¿correcto? Son cifras de comercio mundial de estos tres tipos de productos. El producto extraíble se comercia mundialmente de forma muy estable. El proceso de sacarlo y demás es complejo y se saca de un sitio y de ahí se vende de forma constante y así ha sido siempre, hasta ahora. Los productos agrícolas, como los países dijeron, tal y como lo hablamos hace un momento, no estamos de acuerdo en libre comercio de productos agrícolas, entonces se comercializan poco. Y aquí lo podemos ver en la gráfica. Entonces, de un comercio, digamos, un poco más alto, que había en los años 50 de productos agrícolas, debido a la reticencia de los países que decidieron incorporarse al libre comercio, no se ha venido comercializando más, porque esos productos están básicamente prohibidos comercializar. Tienen trabas, tienen aranceles, tienen una serie de situaciones arancelarias y no arancelarias en cada país, prohibiciones de todo tipo de cosas le pasa a a estos productos y por eso los países lo que hacen es normalmente producir lo que necesitan y comprar aquello que logran conseguir en el mercado internacional o que ellos mismos mandan a procesar en los mercados internacionales. Por ahí vi una mano. ¿Hay alguna pregunta? No, no, pero era para decir que también eso, que más que todo, a partir de que uno como país no quiere depender de los demás para que su población pueda alimentarse, el comercio agrícola se ha vuelto muy, muy complejo porque las trabas que le ponen en cualquier situación e incluso hace que los costes se eleven demasiado y básicamente se vuelve imposible comerciar con productos agrícolas. Así es, exactamente. Entonces ahí podemos ver claramente la curva, qué es lo que ha venido pasando. Por otro lado, tenemos el mercado de las manufacturas. Ya las definimos más o menos, ¿verdad? Tienen ustedes una idea de lo que es. Y vean esa curva es la que ha venido creciendo. Y si tenemos en cuenta que fue en el año 47 donde empiezan los países después de las guerras a establecer sus lineamientos para el libre comercio y a empezar a actuar con libre comercio, y empiezan las compañías también a darse cuenta de que ahora tienen economías de escala en todo el mundo y que pueden hacer toda esta serie de procesos globales, de forma global, para poder desarrollar esas economías. Ahí vemos entonces el crecimiento claro del sector manufacturas en términos de comercio. Entonces, si uno es un país y ve esta información, claro, en el año 47 no existía esta información, ¿verdad? Era una apuesta, ¿verdad? Pero hoy por hoy, si vemos esta información,
¿En cuál sector deberíamos de trabajar? ¿Qué creen ustedes? Bien, el de manufactura, ¿no? Pareciera que así es, exactamente. Continuemos viendo datos, chicos. Aquí tenemos la participación en las exportaciones del mundo vistas como porcentaje. ¿Ya? Entonces, eh, y esos porcentajes divididos por tipos de países. Entonces, la primera gran división que tenemos es naciones desarrolladas o naciones en desarrollo. Entonces, vean la participación de las naciones desarrolladas con el transcurso del tiempo. En los 70, la principal porción de comercio la tenían los países desarrollados. Vean cómo va bajando con el transcurso de los años y vean a su vez cómo ha ido subiendo la participación en las exportaciones de las naciones en desarrollo. Ahí ha venido subiendo. ¿Por qué ha venido subiendo? Bueno, porque a partir de que las empresas empiezan a darse cuenta que pueden desgranarse en el mundo para obtener las economías de escala, empiezan entonces a mandar a los distintos países sus procesos productivos. Y en esos países se empiezan a importar materias primas para producir, generar valor agregado y exportar de vuelta bienes intermedios o bienes finales. Y eso empieza a causar una diferencia en la participación de las exportaciones. Evidentemente, todavía no hay una paridad, o sea, todavía hay un porcentaje muy grande de producción que se sigue realizando en los países desarrollados, pero la relación ha cambiado considerablemente. Y ese cambio en la relación ofrece a las economías de los países que reciben toda esa, toda esa solicitud de producción, digámoslo de esa forma, ha permitido que en esos países entonces, con esta industrialización, se dé una transmisión de conocimiento, se dé una inversión importante en infraestructura, capacitación y se generen empleos. Y eso mueve las economías internas. Analicemos ese cambio en los países en desarrollo por regiones de los países en desarrollo. La primera, y yo creo que la más interesante para nosotros, es Latinoamérica, en donde estamos nosotros. ¿Qué pasa en Latinoamérica? ¿Qué cambios han habido? La primera línea que hay ahí. Que se ha mantenido estable. Se ha mantenido estable. Comparémosla, por ejemplo, con el este de Asia. ¿Qué ha pasado en el este de Asia? Ha crecido exponencialmente. Ha crecido exponencialmente. ¿Qué ha hecho diferente Latinoamérica del este de Asia? ¿Qué podríamos decir así? Solamente de lo que ustedes conocen, que han leído, que han visto, que les han contado. ¿Qué diferencia a los asiáticos actualmente de los latinoamericanos? Y pensemos en el Profe, tema de fondo, ¿verdad? Sí, no es, bueno, básicamente básicamente China, ¿no? Que ha crecido exponencialmente en los últimos años, su economía y el comercio en general por cambiar la ahí mentalidad que tenemos tienen China. proteccionista a, Ahí tenemos China abajo, de forma específica. Sí ha crecido, pero en los últimos años. El este de Asia más bien se refiere a otros países de Asia, no China. Sí, profe, yo diría que prácticamente es por el milagro de Asia Oriental, más que todo, que fue que aumentaron mucho el comercio porque sus industrias manufactureras, en cuanto en el valor añadido total del mundo, están superior a lo que es el porcentaje del mundo. ¿Viste con la palabra clave? Se metieron a producir y comercializar mercancías de la curva que iba creciendo, justamente. En Latinoamérica hemos hecho eso.
No, no, seguimos haciendo lo mismo que hacíamos desde el siglo tras anterior, ni siquiera el pasado, el tras anterior. A pesar de que es posible analizar esta información que ustedes están viendo, para cualquier país es posible hacerlo. O sea, no han tenido nadie la visión, la paciencia, la sapiencia, no sé cómo llamarlo, no ha tenido nadie en el poder la posibilidad de análisis de ver que si su pueblo, si su país, si su territorio no se mete en aquello que está creciendo y por lo contrario se queda en lo que no está creciendo, ¿ah? Entonces no hay forma de poder obtener ganancias del comercio. Eso es así. Y aquí lo vemos clarísimo con los números, ¿no? Lo que ha pasado en Latinoamérica, lo que ha pasado en zonas como Asia. Exactamente. Al ellos industrializarse, empezar a crear las potencialidades para las empresas globales para poder elaborar productos de manufactura, han logrado capturar una porción muy importante de las exportaciones mundiales. Y con esa captura, entonces vienen los beneficios económicos dentro de las naciones, ¿verdad? No por nada hoy se llaman los tigres asiáticos. Veamos este otro cuadro, también es interesante. Aquí tenemos los principales países exportadores vistos como un porcentaje de las exportaciones del mundo. Y tenemos, bueno, tenemos dos factores, uno incluyendo el comercio inter-Europa y otro excluyendo el comercio inter-Europa. Lo primero que podemos notar acá es que Europa representa básicamente por ahí del 20% de las exportaciones del mundo. Y más o menos ellos importan lo mismo que exportan. O sea, se han convertido en Unidad Económica Europea o Unión Europea, se han convertido en un hub de producción para efectos del comercio, ¿verdad? Estamos excluyendo el comercio interno, o sea, lo que necesitan los ciudadanos internamente para poder sobrevivir, sino estamos analizando solamente lo que traen para trabajar, generar valor agregado y sacar. Entonces vean que más o menos andan los números iguales. Estados Unidos, vean esta diferencia es interesante. Estados Unidos importa más, mucho más, casi el doble de lo que exporta. Aquí confluyen una serie de elementos, podría uno incluir en el análisis. Por ejemplo, la mayoría de países americanos producimos por mandato de empresas estadounidenses, entonces la mayoría de la producción de bienes finales que genera Estados Unidos se produce en países del tercer mundo, del continente americano, y de aquí es exportada a terceros mercados de forma directa. Pero también el consumo interno de los Estados Unidos de esos mismos artículos es eh, exportado del tercer mundo hacia los Estados Unidos, en donde se utilizan esos bienes finales. Entonces, Estados Unidos tiene esas aristas, ¿verdad? Inclusive uno puede analizarlo en términos de, del comercio como tal a nivel global, eh, como una cosa extraña, ¿verdad? Algo que se sale del canasto en términos de estas posibilidades de desarrollo. China, vean China aquí. China tiene una situación muy parecida a Europa, aunque su porcentaje de participación en las exportaciones, para estos años que se hacía el análisis, China hoy ha cambiado su número radicalmente por estar dentro de OMC, pero en donde hay dos realidades, ¿verdad? Tenemos las reglas de comercio exterior que funcionan para los sectores productivos, pero el reparto de la riqueza, el reparto de lo que se consigue a nivel de la economía, sigue siendo muy dispar, ¿verdad? De lo que en otras potencias, en otras partes del mundo sucede, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, países como México, vean México, anda muy parecido, con una participación muy pequeña.
Taiwán también muy pequeña, Singapur muy pequeña, ¿ya? Entonces aquí podemos hacer este tipo de análisis en cuanto a cuál es esa participación realmente de la región. Si nosotros como región, hablemos de Centroamérica, queremos realmente poder diversificarnos, aquí es donde tenemos el mapa de quiénes son los que comercializan en términos de recibir producto exportado desde acá o que nos envíen materias primas para poder generar valor y poderlas exportar. Entonces también aquí queda muy claro cuál debería ser nuestro socio principal hoy. Que no lo es todavía. Se ha hecho un camino, un camino hacia esa meta desde hace ya algunos años. Yo diría que por ahí de 15 años atrás hemos estado con la intención plena de abarcar mucho más del mercado europeo, pero aunque hemos tenido muchas mejoras, todavía no se ha logrado lo que se pretendía, que era lograr una equidad en términos de nuestra relación comercial. Sigue siendo Estados Unidos el principal mercado de exportación para nuestro país y para la región. En esta otra tabla que vemos aquí, podemos analizar la distribución, ¿verdad? Eso que estábamos viendo por regiones y además según destino, o sea, un país hacia dónde exporta más. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver, Europa Occidental tiene 43% del comercio, Asia el 26%, Norteamérica el 13%, y ahí tenemos los principales mercados de exportación. O sea, estas son las áreas que se mueven, que más participan de esa curva, en la que tenemos que tener como meta interactuar para poder sacar ventajas de, el comercio exterior. Vean Latinoamérica, ahí está el 5.2 que ya habíamos visto en la lámina anterior. Europa Central y Oriental, que esta es la Europa en donde está Rusia y demás, ¿verdad? La Europa comunista. Oriente Medio y África, ¿verdad? Que África es una cositita a pesar de su gran dimensión, a pesar de la inmensa cantidad de países y recursos que hay ahí, y de la preocupación de la mayoría de estos pueblos no es, no es la economía, es sobrevivir, pues. Entonces, si estos son los orígenes, analicemos contra qué se da ese comercio. Por ejemplo, en el caso de Europa Oriental, venden ese 43%, se compone de un 67% de ese 43% que es interno, a lo interno de la misma Europa. Pero comercia de ese 43%, un 7% con Asia, un 9% con Norteamérica, apenas un 1.8% con América Latina, imagínense ustedes, es ínfimo, o sea, no estamos explotando como deberíamos a nivel regional ese mercado, que es el más grande de todos. Entonces ahí es donde si uno no cambia su visión, no cambia su política, si es que su política, lo que quiere el pueblo a través de sus representantes, eh, no es tratar de lograr riqueza a través del comercio, entonces realmente la política debiera orientarse a qué. Bueno, vamos a atacar el mercado más grande, que básicamente está aislado de nosotros. Europa Central y Oriental un 6, Oriente Medio un 2 y África. Analicemos Latinoamérica, a dónde mandamos todas nuestras exportaciones, que son apenas un 5.2%. Bueno, un 13 a Europa, un 7 a Asia, y aquí es donde está punto. El 57-60% lo mandamos a Estados Unidos. O sea, ese es nuestro principal mercado. Ahí se van toda nuestra producción. Y si tenemos en cuenta que Estados Unidos lo que hace básicamente, como lo vimos en la gráfica anterior, es que está comprando el producto final que se fabrica, que lo manda a fabricar a Asia, lo manda a fabricar a India, y de ahí vienen algunos insumos, y de aquí tal vez se van hacia esos mercados, materias intermedias o los productos finales que se van para allá para exportar. De ahí deviene que nuestro mercado principal sea este.
pero también está clarísimo que entonces no hemos logrado diversificar, ¿verdad? Debiera hoy por hoy existir algún tipo de paridad en esta participación. Estamos hablando de un 70% de las exportaciones debieran dar ahí 40 a uno, 40 a otro, por ahí debieran dar para tener una paridad en cuanto a los mercados hacia los que exportamos. Lo que quiere decir también que hay mucha oportunidad para países como el nuestro en poder traer inversión extranjera directa de estas zonas, o sea, esa debiera ser la meta de nuestros diplomáticos hoy, tratar de atraer empresas de esas zonas para poder de alguna forma estimular esa relación, ¿verdad? Porque lo más fácil es irse a Estados Unidos y traer nuevas empresas y hacer más grande esta participación, pero como país caemos también, o como región, caemos también en esa desventaja de que dependemos completamente de la política exterior de solamente un país en este caso, ¿verdad? Estamos hablando de un solo país, cuando en Europa, por ejemplo, tenemos muchos países de donde escoger y muchos tipos de mercado, nichos de mercado muy diferentes entre ellos. Entonces, eso también es algo que no se ha explotado. Por favor, me preguntan si algo no se entiende de las gráficas o de lo que estoy diciendo para que no, no perdamos el hilo. Este otro cuadro nos habla acerca del coeficiente de especialización. Esto es el cálculo de a cuál de los sectores se especializa un tipo de país o un tipo de región. ¿Cuáles son los sectores? Los mismos de la primera gráfica: agricultura, extractivas y manufactura, ¿verdad? ¿Cuándo me dice la teoría que ese país o esa área geográfica se especializa en uno de estos sectores? Cuando el índice es superior a 100, quiere decir que esa región o ese país se especializa en ese sector. Y vamos a clasificar los países de diferentes formas. Primero, de acuerdo a sus ingresos. Países de ingresos bajos, medios bajos, medios altos e ingresos altos. Y en segunda instancia, por regiones, las mismas regiones que hemos estado viendo en las láminas anteriores. El primer análisis que vamos a hacer es por ingresos, que está en la parte superior del cuadro, ahí lo pueden ver. Aquí tenemos el total de la participación del comercio en el mundo, que ya vimos en las gráficas anteriores. Tenemos los datos de exportación vistos como un porcentaje de cada una de estas regiones debidamente agrupadas y promediadas para saber, bueno, no para saber, sino para determinar con base en estos números, ¿verdad?, a qué se especializan esas regiones. Entonces, el primer dato interesante, analizando la primera línea ahí de países que son de bajos ingresos, ya te doy la palabra, digan, países que son de bajos ingresos, lo podemos ver en el cuadro del coeficiente. En agrícolas está en 206, en extractivas en 275 y en manufacturas en 63. Les acabo de indicar que más de 100 significa que ese país o esa región se especializa en ese tipo de artículos. Entonces, ¿en qué se especializan los países de bajos ingresos? ¿Qué sería? Actividades agrícolas y las extractivas también. Exactamente. Entonces, las agrícolas que van para abajo, las extractivas que se mantienen, no se hace comercio, ¿verdad? Y las manufacturas, que son las que crecen, no se especializan en nada de eso. ¿Por qué será la pobreza? Dylan. No, profe, y más que todo le iba a decir que muchas veces uno como latinoamérico se infravalora mucho, pero tenemos que darle gracias mucho a los shocks que han pasado últimamente en el mundo. Por ejemplo, en lo que fue en el coronavirus,
que bien el comercio internacional se redujo muchísimo después del coronavirus, se impulsó demasiado lo que fue el comercio internacional en lo que es la región de América Latina, a pesar de que también estuvo el shock de la guerra de Ucrania, que parecía que iban a haber fuertes desaceleraciones en lo que era el comercio, más bien sí hubieron, en algunos semestres hubieron varios shocks que uno decía que podría haber bajado, pero sin embargo en los posteriores a eso siguió aumentando y ahorita a lo que estaba leyendo tenemos una participación mundial del 15% del comercio internacional y es que uno lo mira a ciencia cierta, uno lo mira y uno dice es que estamos rodeados de países como México, como Brasil, como Chile, que son países que últimamente se han convertido en prácticamente industrias muy manufactureras. Y Así ciertamente el es. caso de Costa Rica, que no es por ser nacionalista ni nada, pero prácticamente es como el pionero de todo Centroamérica que empieza como a tener esa industria manufacturera y saca adelante el comercio internacional en la región. Así es, no te estás equivocando. ¿Ya? Es la percepción que tienen todas las personas fuera de Costa Rica. ¿Ya? Repito, a uno a veces le cuesta creer eso, pero es así, realmente. Analicemos ahora la última línea del cuadro de arriba, la de ingresos altos, países de ingresos altos, que tienen el 75% del comercio mundial. ¿A qué se dedican los países altos? ¿Quién me dice, viendo los datos de coeficiencia? A la manufactura. A la manufactura. Entonces, estos datos lo que me están diciendo es que hay una correlación clarísima entre a qué me dedico y el tipo de ingresos que van a tener los países. Entonces, si yo quiero ser como país, si el pueblo costarricense quiere ser un pueblo de altos ingresos y tener un ingreso per cápita alto y tener sostenibilidad económica, tener buenos índices de productividad global, ser, como lo decía Dylan, uno de los principales productores per cápita en muchos sectores, como lo somos. ¿Ah? Entonces, ¿a qué le tengo que apuntar? Si ya vi que lo que crece en el mundo son las manufacturas, es a las manufacturas. Dedicarme a otro tipo de producción, como la agrícola, lo extractiva, es simple y llanamente dedicarme a la pobreza. Ahora, ustedes me dirán, sí, debe haber países que ganan mucho, pero siguen siendo re pobres, por supuesto, porque tiene que haber política pública que permita repartir la riqueza. Si no existe una política pública adecuada, esa riqueza se la dejan unos pocos, y en algunos países así está, la dejan unos pocos. Hagamos el mismo análisis según regiones. Tenemos, en primera instancia, me interesa que veamos acá, la primera, América del Norte, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace América del Norte? Es un caso interesante y tiene razones. Me dice a qué se dedica América del Norte. A la agricultura. ¿Qué más? Tiene un Manufactura. porcentaje, ajá, parecido en el agrícola y manufactura. Ajá. Hace las dos cosas. ¿Por qué Norteamérica se dedicará al tema de agricultura si ya vimos que el tema de agricultura a nivel de comercio y sacar riqueza del comercio no genera riqueza? ¿Qué será? Para Para mantener a mantener la un población balance. Más que mantener un balance, por ahí alguien más habló. Me interesa saber y a qué. la población, la seguridad Para, alimentaria también. para mantener la seguridad alimentaria. Estados Unidos es el principal país que desde siempre ha dicho y se ha opuesto a que en el sector agricultura haya libertad de comercio. ¿Por qué? Pues, ya hablamos, ¿verdad? Estados Unidos es de un país que entra en guerra en cualquier momento con cualquier otro. Entonces no puede darse el lujo de simplemente importar todos los alimentos, no, él los fabrica, él los elabora.
¿Por qué? Porque necesita tener seguridad alimentaria para su población y por eso, a pesar de que tenemos esta situación en el mundo, ellos se especializan también en la parte alimentaria. Pero la otra especialización es manufacturas, justamente, ¿verdad? Que es eso que sí crece. Y ya vimos los índices de comercio. Ellos tienen básicamente un 15% del comercio mundial. Y ese 15% entonces se genera a partir de las manufacturas. Veamos América Latina. ¿En qué nos especializamos en América Latina? Ese 5,2% de nuestra participación, ¿qué se debe? ¿Por qué no es más? A lo agrícola. A lo agrícola y a los extractivos. A las dos cosas que no crecen, que van en detrimento. Entonces, si estamos en ese mercado, si estamos en ese negocio, y entonces no comercializamos, ¿qué ganancia le vamos a sacar al comercio? No hay. Por eso es que nos hemos mantenido igual. Pasa el tiempo, todas las regiones crecen, todas las regiones ven la información, cambian su política y Latinoamérica, nada, sigue exactamente igual. Seguimos viendo para el ciprés, como dicen popularmente. Analicemos Asia, muchachos. ¿Qué pasa en Asia? Asia tiene el 26% de la participación del comercio. Y recuerden que había pasado de nada a 26. ¿Qué pasó en Asia? ¿Qué pasó con los tigres asiáticos? ¿A qué se dedican? Vean, se le activó el micrófono. No sé si dijo algo, no lo escuché. No lo estoy escuchando. Profe, yo sí lo escucho. Sí, ¿qué dijo? A Sí. ver, No, él dijo que ahí que dentro de los porcentajes de manufactura lo tiene, está en 29,3. más bien el de arriba, el de 112. Sí, es que lo vio seguro en el de porcentajes. Bueno, vean. Asia, los tigres asiáticos, hoy ya casi potencia el comercial, a lo que se dedicaron fue a las manufacturas. Entonces, muchachos, realmente yo no veo incertidumbre ya con el análisis de la información. Si una nación quiere tener la oportunidad de capturar riqueza que se genera del comercio, aplicando las reglas comerciales, dedicarse a la manufactura, porque eso es lo que se comercializa, que es lo que las empresas necesitan para poder generar sus economías de escala. Si un país no genera la política pública adecuada para empezar a atraer las inversiones en este sector que le permitan movilizar su economía, no tiene forma de sacar provecho. Y es lo que hemos vivido en Latinoamérica, exceptuando Costa Rica, desde que estamos hablando de esto en los años 30. Y esa es una Profe. realidad, lo dicen los números. Sí. Y sin embargo, aquí dentro del análisis tenemos las dos caras de la moneda, porque bien podemos ver a África en lo extractivo y tenemos a la otra cara de la moneda que es Oriente Medio. África ha sido un pueblo altamente saqueado y sin embargo Oriente Medio no. Y aún así usted puede ver la polarización que existe entre ambos. Usted ve Oriente Medio y son países extremadamente desarrollados, especialmente los más petroleros, Qatar y demás. Y usted ve a África, que son países que tienen recursos naturales a montones y aún así como han sido tan explotados, prácticamente han quedado en abandono y con costos pueden llegar a sobrevivir. Pero vea Oriente Medio, vea las cifras de Oriente Medio. En producto extractivo, usted lo acaba de decir, petróleo. Pero las ganancias del petróleo no se reparten en el país.
Las ganancias del petróleo se lo deja un núcleo muy pequeño que es el que está en el poder y que hoy podríamos afirmar que lo bueno que han hecho por la nación, digamos, es desarrollar estas grandes ciudades, ¿verdad? Únicas hoy por hoy, pero que no son para la gente de ese pueblo, es para extranjeros, es para mantener un negocio, ¿verdad? Para darle otro tipo de movilidad a la economía, pero no para el pueblo. Y ahí es donde entonces hay otro asunto, ¿verdad? Porque ahí tenemos países que ganan mucha riqueza por las materias extractivas, pero esa riqueza no se reparte. Esa riqueza se concentra y esa concentración es dirigida hacia otro tipo de actividades diferentes, no al comercio. Entonces, las ganancias que producen esas otras actividades no están sumadas aquí, o sea, no se consideran aquí. El desarrollo que hay a lo externo, no a lo interno, porque no hay reparto de riqueza. Eso es debido a la inexistencia de política pública en ese sentido. Sí, de forma acertada, ahí lo puedes ver. En el caso de África, lo mismo. Productos extraíbles es lo principal. Y recuerden que los productos extraíbles son constantes, han venido siendo constantes en el comercio. Bueno, hay muy poca diferencia. Bien, pasemos ahora a conocer ya de esas cifras de comercio que acabamos de ver, cómo se componen. ¿Cuáles son los productos concretamente que tienen un porcentaje más alto de esa curva de crecimiento de las manufacturas? Aquí tenemos la lista. Vean qué lista más interesante. Dice transistores y semiconductores en primer lugar, instrumentos de óptica, computadoras, partes para las computadoras, accesorios de vestir, aparatos eléctricos, perfumería, artículos de plástico, toda la industria de plástico, muebles, la parte de telecomunicaciones y sus partes, la parte de dispositivos eléctricos, insumos médicos, instrumentos musicales, bebidas, hay productos alimenticios con alto valor agregado, productos medicinales, farmacéuticos, también manufacturas con un muy alto valor agregado, la parte de cuero, tejidos de punto, el tema del textil, maquinaria eléctrica de diferentes tipos, preparaciones para productos también alimenticios de alto valor agregado, son los cereales, abrigos, chaquetas, aparatos eléctricos varios. Estos son los 20 productos más dinámicos, los porcentajes más altos de esa curva. Si yo tengo los datos de que esto es así, los datos ahí están, son factibles poderlos conseguir para cualquier persona, mucho más para un país, ¿verdad? Y su equipo de política pública, de comercio exterior. ¿Qué creen ustedes que yo debería hacer? Pónganse ustedes en el papel de esos funcionarios que están ahí decidiendo el futuro de la política pública de Costa Rica. ¿Qué deberíamos hacer? Miren, futuros cancilleres, futuros embajadores, futuros ministros. No sé si estaré como en lo correcto, pero como capacitarse, digamos, en esas áreas. Sí, bueno, eso sería muy bueno porque si la política pública es adecuada, vas a conseguir trabajo en esas áreas. Pero eso es como hablar de qué es primero, el huevo o la gallina, ¿verdad? ¿Qué debo hacer primero?
Tal vez sería como atraer inversión, pero que sea relacionada a la manufactura de productos que tengan alto valor añadido, agregado. Exactamente. Ahí está la lista. Está clarísima la lista. Esta es como la lista de compras. Tengo que dársela a todos los diplomáticos. Vea, vayan a cada región del mundo y conquisten, endulcen, ofrezcanle lo que quieran a las industrias de todos estos sectores para que vengan a producir a Costa Rica. Y entonces, cuando yo convenzo una de esas industrias, y esa industria viene, invierte, hace su fábrica, trae sus máquinas, su tecnología, ahí, entonces, necesito que haya otra cosa, que es lo que mencionó ahora la otra chica, ya se me olvidó el nombre que participó. Necesita que haya personas en ese país que hayan estudiado eso. Entonces, ahí son dos políticas públicas que se tienen que generar. Una, la política de comercio exterior, para que nuestros cancilleres en todo el mundo vayan a buscar a estas industrias y las logren traer, las logren endulzar y básicamente prométanles lo que sea, quieren un puente, quieren electricidad, quieren 5G, aunque el resto del país no lo tenga, lo que quieran se los damos para que vengan aquí a producir. ¿Y la otra política pública cuál es? Vean, estudiantes que están saliendo del colegio, dedíquense, especialícense a la parte de transmisores y semiconductores, a productos de óptica, a las computadoras. Entonces, la especialización, la educación técnica, tiene que enfocarse a estas cosas, que son las que el país debiera buscar si tenemos la otra política pública. ¿Verdad? Entonces, vean cómo las políticas públicas bien orientadas me podrían permitir. Así logro atraer a estas empresas que se instalen aquí en el país a producir transistores y semiconductores. ¿Alguien conoce alguna en el país que haga eso? Nadie conoce ninguna. Profe, iba a decir Intel, pero no sé si Intel realmente los hace aquí. O sea, hacerlos sí sé que los hace, pero no sé si los hace aquí. La mayor productora de semitransistores y semiconductores del mundo se logró traer aquí a Costa Rica a producir justamente eso. ¿Por qué creen que Costa Rica tiene los índices que tiene? ¿Por qué cree que Costa Rica ha dado un salto vertiginoso en términos económicos? Porque somos OCDE. Ahí tiene la respuesta, muchachos. Aquí, a diferencia del resto de Latinoamérica, sí se impusieron las dos políticas públicas. Una, para que todos, y eso es algo que todavía hoy está, hoy se hace. Cada rato salen las noticias que se está visitando tales países para traer tal inversión. ¿Cuáles inversiones? Son estas. Estas son las que hay que buscar y que vengan aquí, prometerles cielo y tierra para que vengan aquí. Porque entonces cuando vienen aquí, si tenemos a todos nuestros estudiantes, a nuestros muchachos enfocados a estas áreas del conocimiento, conseguir trabajo fácilmente, muy bien remunerado o mucho mejor de lo que estarían remunerados en otras actividades, por ejemplo, extractivas o de agricultura. ¿Ya? Esas no me permiten generar riqueza del comercio. Y evidentemente eso pues va a causar mejoras en la economía, ¿ya? Porque pues, va a haber más gente trabajando con mejores empleos, con más dinero para gastar, más dinero para ir a comer, para ir al cine, para ir a paseos, para difundir su riqueza en la economía y mejorar las condiciones de todos los demás de forma indirecta. Ahí es donde está la clave, ¿ya? Generando esas dos simples políticas públicas y logrando entonces establecer una participación porcentual que debería ir creciendo de los sectores más dinámicos del comercio mundial. Entonces, muchachos,
Aquí se genera, básicamente, una situación en donde tenemos que lograr conseguir esta participación y hacerla crecer a través de ¿qué? De una serie de políticas públicas, en donde los países que más se globalizan son los que más crecen. ¿Y qué implica globalizarme? Bueno, atraer cada vez más este tipo de industrias en los sectores más dinámicos. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a tendencias, de acuerdo a tendencias que ya se conocen también con todos los datos que hemos visto. ¿Qué es lo que ha venido pasando en el mundo? Bueno, han cambiado los flujos de comercio internacional. En el siglo XX hablábamos del comercio de productos. Entonces usted fabricaba un producto y lo vendía. Entonces ese producto que usted vendía, por ejemplo, el que tenemos ahí, un automóvil, ya ustedes sabían que aquí en Costa Rica hubo fábrica de automóviles, bueno, hay todavía fábrica de automóviles, de buses y de aviones. Aquí se fabrican aviones, se fabrican buses y anteriormente ya no, se fabricaban automóviles. Pero había una marca, eran los Tata, se hacían acá, y había otra marca de un vehículo, Land Cruiser, tenía otro nombre, pero todavía hay en la calle, ¿verdad? Todavía uno se topan una especie de Land Cruiser viejito que va deteniendo el tránsito porque casi no tiene potencia normalmente, y eran fabricados acá, ¿verdad? Pero entonces todo se fabricaba acá localmente y usted exportaba el bien. ¿Cuánto comercio generaba esa operación? Un tránsito. Eso era lo que se generaba. Hoy día, el comercio se dirige no a productos, sino a procesos. ¿Por qué? Porque las empresas, sus distintos procesos los reparten en el mundo. Entonces, esas distintas manufacturas, ahí tenemos un auto en partes. El parabrisas se fabrica en un país, el tablero en otro país, los paneles en otros países, la parte eléctrica en otros países, los semiconductores en Costa Rica, el servicio, el call center en Costa Rica y repartido con la India. ¿Ya? Entonces, todas esas piezas que están repartidas por todo el mundo generan cientos de operaciones comerciales, logísticas, en su elaboración y después para llevarlas al lugar en donde todo se ensambla, se une y se conforma un vehículo que también se exporta. Entonces ya tenemos procesos de comercio debido a la manufactura, a los productos intermedios que se van elaborando en distintas partes del mundo y a los servicios colaterales que van acompañados de todo eso. Entonces se generan dos flujos. Hay dos flujos ahí para poder generar riqueza, no solamente en la elaboración de las manufacturas, sino en todo lo ligado a ello. Ahí también Costa Rica ha sido súper exitoso. Aquí hay call centers de todo y para todo, ¿verdad? Uno en nuestra área específica que les puedo comentar de primera mano porque participé, tuve la oportunidad de participar en su conjunción, es el Share Service Center de una de las transnacionales más grandes del mundo, que es prácticamente dueña de toda la red de operaciones navieras del mundo y está metida también en la parte de transporte aéreo y terrestre en todo el mundo, que es Kunenagel. Kunenagel maneja la parte, bueno, además de operaciones, obviamente de comercio aquí localmente, maneja el call center global desde Costa Rica en zona franca metro. Ahí hay un edificio con casi 600 muchachos, muchos de esos muchachos compañeros suyos, compañeros de estas dos carreras y de las carreras de aduanas y demás, eh, que son contratados y rápidamente escalan a puestos de jefatura, porque hay muy buenas habilidades ahí para desarrollar todo ese tipo de procesos. Y entonces en nuestra jornada diaria de 7 de la mañana a 6 de la tarde, se atiende desde Costa Rica toda la operación global para la información de barcos, contenedores, manejos, puertos, muelles de todo el mundo. Se maneja aquí, ¿ya? Se alimentan los datos, se va dando seguimiento para que los clientes desde sus oficinas sigan el tracking de la información
cómo va su embarque. Y a las 6 de la tarde todo eso pasa a la India, hasta que sean las 8 de la mañana que vuelve acá. En la India hay otra instalación similar a esta que tenemos en Costa Rica. Y así se maneja. Imagínense ustedes. También otra tendencia que hay es la de poder, de alguna forma, tener esos beneficios de las ventajas competitivas. En el siglo XX el cambio era lento, ¿verdad? Se requería desarrollar capacidades, transferencia de conocimiento que duraba mucho, problemas con los agentes domésticos. Hoy día es rápido el cambio. Hoy día, si usted no está vivo y ve pasar las oportunidades, las pierde en segundos, ¿verdad? Porque ya hay posibilidades de incluso recibir capacitación en línea y usted se prepara para un proceso específico. Incluso aquí hoy, yo diría, estamos largo, pero ya sabemos que tenemos que hacer el cambio hacia la capacitación en habilidades específicas. Ya hoy día, por ejemplo, México lo que hace es, vamos a certificar que X personas tienen las capacidades para hacer tal cosa. Operario de grúa portuaria, es operario aduanero o gestor aduanero, docente, capacitador. Para cada actividad que se necesita hay una certificación. Entonces, si usted quiere trabajar en X sector, no sé, en el muelle, operando una grúa pórtica, usted lo que debe hacer en México es ir a certificarse en el lineamiento, estoy inventando, en el lineamiento GCXW23, que es el que necesita para poder pedir trabajo en una grúa pórtica. ¿Eh? Entonces, el concepto ha cambiado, ¿verdad? Ya no es tanto necesita una licenciatura en comercio y negocios internacionales o en aduanas y comercio exterior o en tal o tal o cual cosa, no. Ya hoy día el esquema va cambiando hacia el desarrollo de capacidades. Entonces, nosotros en Costa Rica, a pesar de que hemos levantado por muchos años un esquema educativo muy robusto y que es la envidia de todo el mundo, ¿verdad? Y que tenemos gente muy preparada. Esa preparación no necesariamente es la que las empresas necesitan, ¿verdad? Porque la empresa necesita a alguien certificado en operario de grúa pórtica, por ejemplo, o necesita a alguien certificado en Cisco para manejar las redes y la telecomunicación, alguien certificado en control logístico, alguien certificado en merciología, alguien certificado en procedimientos aduaneros o en valoración aduanera, en las especialidades técnicas. Eso es lo que ocupan las empresas, ¿verdad? Pero ¿qué es la diferencia de esa persona que solamente se certificó en eso? Punto. Y ustedes que tienen una licenciatura, que han sido formados por de 4 a 6, 7 años, en términos de empleabilidad. Bueno, la diferencia es que las mismas empresas extranjeras han dicho con respecto al costarricense o al ciudadano costarricense promedio, ¿verdad? Que la mayoría están muy bien formados, es que todo lo agarran así. Entonces, la capacitación que duraba para los demás personas 15 días, el costarricense la hace en una semana, en unos 5 días. Suben de rango rapidísimo. Lo que le tomaba 3 años a otra persona, el TIC con menos de un año lo ha logrado. Tienen capacidades, habilidades creadas, dadas, desarrolladas en ese proceso formativo, ¿verdad? Muy diversas, lo que les permite entonces posicionarse más rápido y con muchos mejores resultados. Entonces es muy frecuente que los ticos contratados, todas estas empresas, normalmente suben de puesto a unidades regionales muy rápidamente, ¿verdad? Entonces es parte de, y eso es gracias también a las políticas públicas que hemos implementado en la parte educativa, ¿verdad? Con respecto a los flujos antes eran simples.
Ya usted tenía un insumo, tenía un factor productivo y generaba bienes finales. Hoy día los flujos son múltiples, se mueven para todo lado. ¿Ya? Hay bienes, hay ideas, hay capital, hay mano de obra y todos fluctúan. ¿Ya? Los capitales van de un lado al otro, se instalan en donde se empiezan a desarrollar. Y aquí también hay que generar un cambio, ya se está generando. ¿Ya? Con las últimas reformas, que fue la ley de zonas francas, ya se identificaron actividades que pertenecen a sectores estratégicos que se pueden atraer y darles incentivos para que produzcan en zonas de menor desarrollo relativo. O sea, se anda buscando intencionalmente que las empresas se instalen fuera del casco metropolitano para que lleven ahí riqueza. O sea, ya no que no se quede en el área metropolitana, sino que lleven esa riqueza allá. Y entonces, esas personas costarricenses, expertas, graduados y demás, digan, de, me tengo que ir a trabajar a Punta Arenas, me tengo que ir a trabajar a Grecia, me tengo que ir a trabajar a Talamanca, ¿verdad? Porque ahí se está instalando la empresa y entonces esa persona ya necesita una escuela para sus hijos, que tiene que tener cierto nivel, necesita un buen supermercado, necesita un mall, necesita, y todo eso empieza a generar un cambio en la economía de estas regiones. ¿Ya? Todo va acompañado, todo va ligado. Es la forma en la que hoy los flujos múltiples pueden ayudar a la economía si existen las políticas públicas para eso. ¿Ya? Que es lo que no vemos en Medio Oriente. ¿Ya? Ahí la política pública favorece a ese núcleo de ricos solamente y a los extranjeros que llegan ahí a vivir esa experiencia, esa diferencia. Pasamos de un modelo de sustitución de las importaciones a un modelo en donde las importaciones son indispensables para poder hacer exportaciones. En el modelo anterior, lo que se hacía es, si el país necesita importar vehículos, entonces restringamos la importación de vehículos y démosle incentivos a los productores de vehículos al interno. Y entonces así hacemos que se genere una industria. Pues ahí nosotros creamos Copesa para elaborar aviones, creamos, eh, hombre, se me olvidó el nombre de la fábrica de buses, pero fabrica los buses de Daewoo, que queda ahí por el final de la recta de Santana, donde está el peaje hacia Ciudad Colón. Ahí hay toda una industria, ahí se hacen los buses. ¿Ah? Y otras industrias como esta que les contaba de los Tata y de los Land Rovers más viejitos, todo eso se hizo en esos años por este modelo de sustitución de importaciones. Por otro lado, al sustituir las importaciones por más bien traer insumos para darles valor agregado, entonces ahí participamos de las rutas de comercio exterior para poder desarrollarnos un poco más. Entonces, así es como ha cambiado esto. Eh, lo que es la concepción del comercio como tal, donde buscamos vender no productos finales, sino participar en el comercio de productos intermedios, hoy en día debe ser una misión, ¿verdad? No fabricar el producto final, sino más bien participar en la elaboración de insumos para muchos productos, de forma tal que se incremente el comercio, que haya más transporte hacia Costa Rica, más generación de distintas empresas en Costa Rica que permitan tener esos insumos y poderlos repartir al mundo, no solamente el mercado norteamericano. Y ahí es donde está bien. Entonces, esta es la importancia de la política pública. Y en el tema nuestro, el tema que más nos interesa para ambas carreras, evidentemente la política comercial para el desarrollo. Ya hemos hablado de algunas de esas políticas que se necesitan en nuestro país. Analicemos ahora un poco nuestras ciudades. ¿Cómo estamos nosotros en este momento? ¿Cómo ha sido el desarrollo? Aquí tenemos datos desde los 80 hasta nuestra era. Vean cómo hemos logrado una diversificación que permite crear valor agregado. Y es que ese es el punto. El crear valor agregado es lo que mueve la economía.
no la venta de bienes finales. Si yo tengo plantaciones de chocolate y exporto el chocolate en bruto, estoy perdiendo la oportunidad de tomar ese chocolate, producir fruta seca con chocolate, producir chocolate con avellanas, con nueces, con mezclas de otros productos, productos semi-elaborados o alimentos preparados que me van a permitir un chocolate que lo vendo, no sé, una materia prima, es cualquier cosa, en 1.000 colones. Si le agrego valor, voy a poderla vender en 15, 20.000, 50.000 colones, dependiendo de lo que sea, ¿verdad? Generando estas condiciones de valor. Entonces, vean ustedes cómo hemos pasado de una situación de productos tradicionales, ¿verdad? Productos agrícolas, seguimos produciendo productos agrícolas, ahí está la curva, y ustedes lo pueden ver. Pero hoy también tenemos procesamiento de alimentos, tenemos dispositivos médicos, tenemos electrónica, ¿ya? Participamos en la mayor curva de productos comercializados en el mundo, está participando, y con los mayores índices de productividad global, lo cual evidentemente genera estas diferencias. Entonces, hemos pasado de ser exportadores de producto tradicional como café y banano, por ejemplo, todavía en los años 90, antes de OMC, a hoy ser uno de los mayores exportadores de tecnología, microprocesadores y productos médicos, las principales áreas del comercio y las más dinámicas a nivel global. Eso es Costa Rica hoy. También nos da una luz de a dónde deberíamos de dirigirnos, ¿verdad? En cuanto a nuestras habilidades, a obtener certificaciones de manejo, a obtener conocimiento o transferencia del conocimiento. Debería ser a esas áreas primordialmente. Hay otros elementos. Antes teníamos una necesidad de turistas que era muy importante y sigue siendo muy importante, pero era lo que movía nuestra economía. Estamos limitados a eso. Hoy por hoy eh, es más importante la industria de servicios, de TI, empresariales y demás, que la de turismo. Entonces tenemos menos dependencia del turismo. Hay países aquí muy cerca que la única fuente de ingresos que tienen hoy es el turismo. Bueno, ya no es el caso de Costa Rica desde hace muchos años. No quiere decir que el turismo no sea importante, sí, que lo es. Y atraer cada vez más a más turistas sigue siendo importante, pero no es el único foco de desarrollo. Hemos logrado diversificarnos. En temas de alta tecnología, vean esta gráfica, es súper interesante, porque ahí tenemos a China, ¿verdad? Tenemos a la mayoría de países del continente americano, ahí están presentes, y tenemos a Corea. Y en esta curva podemos ver cuáles son los mayores exportadores de alta tecnología en el mundo, medidos de acuerdo a la proporción de las exportaciones. Vean quién está de primero, Costa Rica. Y vean el cambio de la posición. En 1997 estábamos aquí, apenas ingresando a OMC, apenas implementando el modelo de políticas públicas en la parte de comercio exterior, y ya en ese momento con un cuerpo diplomático altamente dirigido hacia lograr los mejores negocios en estas áreas, porque ya se tenía información en ese momento. Y nosotros tuvimos, quizás digo yo, la certeza, la sapiencia, la suerte, llámele como usted quiera, de dar en el clavo, ¿verdad? Dar el dardo, que el dardo cayó ahí en el centro, en donde era. Vean la situación hoy. Somos el mayor exportador de alta tecnología del mundo. ¿Gracias a qué? Gracias a que se trajo Intel y se trajo un montón de industrias cercanas a Intel. Más que Corea,
Vea, Corea ha cambiado muy poco su relación de exportación de alta tecnología. Ya era en el 97 un gran exportador de alta tecnología. Hoy lo sigue siendo, pero no ha incrementado su participación. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque le han ganado otro mercado otros países. China ha mejorado, pero está atrás de nosotros. Y vean, muchachos, vean el resto de Latinoamérica. Vean Venezuela, por ejemplo, todo lo que pasa en Venezuela. No ha habido un foco ahí específico a lo que más eh, participa dentro del comercio exterior. Entonces, las oportunidades de poder extraer riqueza, obviamente, han sido para todos esos países mucho más limitadas. Yo creo que los números nos dejan eso clarísimo. Aquí lo vemos en términos porcentuales, para verlo más claro. Costa Rica, un 40,8% de las exportaciones industriales del mundo en alta tecnología son de Costa Rica. Vean los porcentajes entre el resto de regiones. Solamente Malasia anda ahí muy cerca de nosotros. Malasia, Filipinas, eh, Asia. Básicamente, la parte asiática que estábamos analizando hace unas láminas, andamos por ahí, a la par de ellos, en términos de tecnología, ¿no? Claro, esto, la mayoría de las personas en el país, no sé, se hacen de la vista gorda, no les interesa, no es algo que usted lo ve publicado, fomentado. Yo diría que nos hace falta más política pública para eso, para que todos los ciudadanos tengan acceso a esta información, aunque se pone en el periódico, se pone en las revistas, hay cadena nacional y se habla de todo esto. El ciudadano promedio no le da importancia a esto y no lo utiliza. Es que esto lo tenemos que utilizar todos. Si tenemos esta información, ya sabemos qué estudiar, ya sabemos en qué enfocarnos, ya sabemos cuáles son los trabajos que hay, cómo van a estar, ¿verdad? Y para ustedes, que perfectamente podrían ser nuestros próximos cancilleres, próximos embajadores, que tienen que aplicar la diplomacia comercial para tener estos logros, para poder implementar esta política, tienen que tenerlo clarísimo. Cuando uno ve los números así, y espero que compartan esa visión, ahora quizás me cuentan un poco unos, si los estoy convenciendo con los números o no. Cuando uno lo ve así, le queda muy claro qué es lo que debería de hacer el país, y cuáles deberían ser las metas de nuestros líderes. Aquí podemos ver una lista de los principales productos de exportación de Costa Rica. Desde el 2015 realmente pues no ha cambiado tanto a hoy, aunque sí hemos incrementado un poco los índices de exportación y hemos incrementado también un poco lo que es la diversificación. Pero vean algo curioso, ¿verdad? No hemos dejado de exportar productos agrícolas, seguimos exportando banano, una parte importante de la exportación, pero exportamos productos no tradicionales que tienen un cierto valor diferenciador. Por ejemplo, la piña. Somos el primer país exportador de piña en el mundo y hemos, en esta industria en particular, incluso diversificado el mercado. No sé si oyeron hace unos meses las noticias, la información de las piñas, creo que son como rosadas o algo así, que se exportan desde Costa Rica, que valen casi $40 en el mercado de Estados Unidos, 40 y pico en Europa. O sea, es una barbaridad, es una delicatessen, ¿verdad? Es algo no visto, ¿verdad? Y llega en una caja con protección y todo el asunto hasta el consumidor. Y además de eso tenemos pues los focos de comercio, ¿verdad? Médicos, prótesis médicas, equipo médico, equipo para hospital. El café sigue estando ahí también. Es un exportador de café, pero no cualquier café, sino el mejor café del mundo, el más caro del mundo, al que más le pagan por el poco café que hace, aquí.
¿Por qué? Porque ya no es el café simple, ya no es el café a granel que exporta a Brasil, exporta a Colombia, no, es un café especializado. Se produce poquito de altísima calidad, el más caro. Ese es el café de Costa Rica. Entonces ahí es donde están las diferencias, es el cambio de enfoque, es crear valor. Podríamos pensar en hacer lo mismo. No sé, si el padre de ustedes tiene una finca y produce, por decir algo, maní, bueno, no exporte el maní solo, denle un valor. Pues ahí va a generar riqueza, se puede especializar. No sé si me estoy dando a entender con eso, por favor, ahora me cuentan. Tenemos materiales eléctricos, empresa llantera, empresa medicamentos, empresa textil, aceites, artículos para bebés, algunos artículos de panadería fina, ¿ah? Plástico. ¿Recuerdan la lista de las principales industrias? Vean lo que exporta Costa Rica. O sea, es que no es coincidencia, o sea, es donde apuntamos. ¿Ah? El caso nuestro particular, y eso es lo que hace la diferencia. Si analizamos esta lista contra lo que exportan los otros países de Centroamérica o Latinoamérica, ahí es donde nos damos cuenta cuál ha sido la política comercial de esos países, a qué le han apuntado y por qué no han tenido la opción de generar esa riqueza. Ahí es donde están las grandes diferencias. A nivel de productos de exportación, a 2015 exportábamos cerca de 4.300 productos. Hoy día andamos por los 580, perdón, por los 5.580. Se ha continuado creciendo en términos de cantidad de productos exportados. Y de esos 5.000 productos, 2.500 representan cerca del 60% de toda la riqueza que se genera a partir de las exportaciones. En cuanto a mercados, aquí podemos analizar lo que hablábamos. Un altísimo porcentaje de nuestra exportación se dirige al mercado norteamericano. Ha habido diversificación porque los números hace apenas unos años eran muy parecidos a los del resto de la región, 60% Estados Unidos. Ha habido diversificación. Vean a dónde, a Unión Europea. Es que los números no se equivocan. En nuestro otro mercado que debiéramos explotar es justamente Unión Europea. ¿Por qué? Porque ahí está el 20% del comercio. Pues hacia ahí es donde más toca exportar, y se han logrado otros mercados, como el Caribe, como Asia, como América del Sur, y otras. Con Asia tenemos una competencia de tú a tú en el área tecnológica, ¿ya? Como estábamos viendo en las cifras. Vean algunas de las empresas que trabajan acá, trabajan en este país, que han sido atraídas por la política de comercio exterior y por un diplomático que ha tenido la sapiencia, el conocimiento o la guía y además esas habilidades, ¿ya? Para convencer a esas empresas de que sea aquí en donde se produzca, de que sea aquí donde desarrollen parte de sus procesos, ¿ya? Hospira, Boston Scientific, Allergan, Baxter, Roche, Bridgestone, Kimberly-Clark, Anduit en la parte eléctrica, Abbott en la parte de insumos médicos, y son algunas apenas, pero estas son las principales en el mundo. Entonces, evidentemente, eh, esa es la meta que ha perseguido Costa Rica y que se ha venido logrando, creando un cambio radical en cuanto a lo que es la composición del comercio del país. En los 80s, antes de GATT, antes del libre comercio, esta era la situación que ven ustedes ahí. Un 55% de la producción era producto tradicional, banano, azúcar, café, carne, que teníamos buena producción de carne. En la parte eléctrica no había presencia prácticamente, alimentos procesados eran muy poquito, equipos médicos nada, textiles y cuero había alguito. Hoy por hoy, el producto tradicional es apenas un 11%.
y no es un producto tradicional cualquiera, es un producto con valor agregado. Y hoy día nos dedicamos a lo que más genera comercio en el mundo. 28% a la parte de transistores, partes eléctricas y más, 13% alimentos, 17% equipo de precisión médica. Textiles, tenemos todavía textiles con alto valor agregado, ¿ya? Químicos, metalmecánica, caucho, es materia prima extraíble con valor agregado, 30%. Entonces, ahí es donde está el cambio. Este cambio solo se genera con la aplicación de buena política pública y personas expertas que entiendan todo esto y que puedan de alguna forma orientar esa política pública a una adecuada aplicación. Aquí tenemos un poco de cómo ha cambiado también el tema de los productos tradicionales, de la diversificación de las exportaciones, de cómo han bajado en el tiempo la participación de los productos tradicionales en la línea azul y cómo ha venido subiendo la participación de productos no tradicionales en la conferencia de datos de comercio, en el caso de Costa Rica. Aquí podemos ver, bueno, esto ya es una lámina similar a la que habíamos visto, la participación de comercio, ¿verdad? Es principalmente Norteamérica, pero vamos orientándonos ya a Unión Europea, que es una meta que se está persiguiendo. Y aquí podemos también ver la división que hay entre bienes y servicios, que ya hoy por hoy están muy parejas, ¿verdad? Realmente los ingresos per cápita que se obtienen del comercio de servicios son muy similares a los que se obtienen producto de la importación y exportación de bienes tangibles. Y eso, ¿verdad? Dado que los dos sectores son muy importantes, hay política pública que gestionar en ambas áreas. Y los esfuerzos del país y su equipo tienen que ir enfocados justamente al desarrollo de esas ambas áreas. Estos datos son de la diferencia 2023-2024. Sí es cierto que pandemia nos afectó igual que a todos los países del mundo enormemente. Hubo un bajonazo en la cantidad de productos exportados, pasamos de los 4.500 que ustedes vieron a 2.000 y algo, pero no se dejó de exportar. Ahí hubo, en términos de comercio, hubo una mucho menor afectación, sin embargo, hubo mucha más importación. Evidentemente las necesidades en esa época, y esos datos se están hoy recuperando muy rápidamente. Vemos entre el cambio que hubo 2023 a 2024, podemos ver en recuperación en la parte agrícola, recuperación en alimentos, en la de alimentos eléctricos, en la de químicos y farmacéuticos, en la pecuaria y pesca y en la de plástico. En esas áreas ha habido muy buena recuperación después de lo que es pandemia en estos últimos 2 años. Y bien, con todo esto claro, ahora sí, ¿cuál ha sido nuestra política de comercio exterior desde los años 1800 hasta ahora? De 1800 a 1960, muchachos, básicamente 160 años, todo nuestro enfoque de política económica fue en las exportaciones agrícolas, producto tradicional, café y banano. Y ahí no había nada, éramos autarcos, autosuficientes, básicamente. No había comercio para absolutamente nada. De 1960 a 1980 iniciamos con la implementación de una política de la sustitución de las importaciones, que era el modelo cepalino de protección de importaciones. Entonces se protegía a todos los sectores que de una u otra forma pudiéramos desarrollar lo interno. Entonces se importaba chocolates, no dejemos de importar chocolates, fabricamos chocolates, protejámoslos, pongámosles impuestos a la importación de productos extranjeros, y entonces ahí nace la gallito, por ejemplo, ¿ya? Y la gallito existió hasta que le abrieron el mercado en el 95 y entraron los chocolates internacionales a competir. Creo que eso ya lo habíamos hablado.
Pero entonces ahí nace la industria del el alcohol, la del tabaco, la de la panadería, galletería, algunos productos alimenticios como el pollo, la carne, los embutidos, todas las grandes empresas costarricenses en esas áreas que ha habido nacen por esta producción, justamente, producción de importación. Y esto es algo que todavía existe. Y hay una industria, por ejemplo, hace poco tengo un cliente en el área de metales. Bueno, en realidad tengo tres clientes, los tres más grandes. Eh, y ellos querían que se diera una protección porque ellos elaboran aquí lámina de techo, lámina zinc, le hacen distintos procesos. Querían una protección. Bueno, usted hoy puede pedir protección con base en el modelo cepalino del 1960. ¿Eh? Y esa protección se analiza si la producción interna puede abastecer el mercado, se le ponen impuestos a los productos extranjeros. Todavía se puede, imagínense ustedes, de acuerdo al modelo de sustitución de importación. Y de esos hay muchos. Uno puede jugar, puede a veces quitar, puede a veces meter, hay una serie de procesos y de cosas que hay que hacer. Es parte de las actividades en las que ustedes pueden hacerse expertos también y ayudar a las empresas para protegerse o eliminar la protección, si fuera el caso, si ya no hay producción. Por ejemplo, los vehículos estuvieron protegidos por mucho tiempo, hasta que ya no hubo más producción y entonces se liberaron los impuestos de importación. Hoy día se paga cero de impuestos de importación, pero hay otros impuestos que hacen pagar el 80% por importar un vehículo. ¿Ah? Entonces ahí son temas concretos. Ese fue el modelo de sustitución de importaciones. De 1980 a 1990, y ya aquí con OMC en la palestra, ¿verdad? GATT en ese momento en realidad, pero ya con la vista hacia, vamos al libre comercio. Aquí lo que se dio fue una política de promoción de las exportaciones. Entonces se crearon incentivos para que cualquier persona que quisiera exportar recibiera una subvención. Entonces se crearon los certificados de abono tributario, se crearon las devoluciones de impuestos, hoy se conoce como el drawback. Usted importaba, pagaba impuestos y cuando exportaba el bien procesado, le devolvían todos los impuestos que había pagado eh, en productos no tradicionales. Entonces, y aquí se crea CINDE también, se crea el COMEX en estos años y eso permitió que empezaran a sobresalir muchos exportadores. También se dieron abusos en toda esta área. Por ejemplo, como el certificado de abono tributario era solo por exportar, yo podía exportar cualquier cosa, ¿verdad? Y me daban un porcentaje del monto de exportación. Entonces había quien decía que exportaba aleta de tiburón. Hacía la exportación, le pagaban, no sé, exportaba $100,000, le daban un 10% de CAT y le pagaba al Estado $10,000. ¿No? Y estaba esa exportación buenísima de cajas y cajas de aleta de tiburón. Y de repente alguien se dio cuenta que de la caja que se iba a exportar parecía que ya se había exportado. Tenía etiquetas de otros embarques. Decidieron revisar y lo que se estaba exportando era arena. ¿No? Y con cada exportación ya ni siquiera hacían una nueva caja, sino que exportaban arena, recibían el premio, volvían a traer la caja y la volvían a exportar. También empezamos a exportar cosas muy extrañas, como cera de cachalote. ¿Saben qué es eso? No, profe. Cera cachalote vienen siendo los excrementos de mamíferos y otras especies como la ballena que van dejando en el mar. Entonces exportábamos contenedores de cera de cachalote. Eso se usa en la industria para procesarlo y con eso elaborar la crema de labios que la mayoría de damas, ya hoy día algunos caballeros usan. Es uno de los productos esenciales para eso. Y bueno, entonces había montones de exportaciones de eso. Y aquí que solamente en algunos meses hay ballenas, por ejemplo. También alguien por ahí empezó a exportar
piedras biliares de ganado. Y eran montones de cajas de piedras. Imagínense cuántas vacas tenía que matar para sacarle las piedras de la vesícula y claro, esas no sé para qué se usará, pero las exportaban. Entonces había muchos abusos en términos de esta época, pero esa era la política. Se le da premio al que exporte. Entonces usted podía idear exportar lo que fuera, con tal de que exportara y empezara a abarcar, a llevar productos a otros mercados. De 1990 al año 2010 se instaura una política de atracción de inversión extranjera directa. Entonces aquí, durante toda esta era, ¿cuál fue el foco? Todavía hoy lo hemos aplicado. El foco es todos nuestros cancilleres, toda nuestra representación tiene que buscar en el mundo cómo atraer industria. ¿Cuál industria? La de la lista que vimos hace un momento, que es lo que más se comercializa en el mundo. Y ahí se logró atraer a Intel, a todas sus fábricas de se logró atraer la industria médica, todo lo que ya vimos es producto de esta política pública y digamos, la certeza, ¿verdad? La tesón que hubo de ese equipo que yo les conté también, me parece, que se mantuvo por mucho tiempo, casi veintitantos años, y sin importar cuál gobierno estaba en turno, de Liberación o la Unidad, que eran los más frecuentes anteriormente, siempre mantenían el mismo equipo, sin importar su bandera, porque eran las personas con más experiencia y que tenían esto muy claro y que nos llevaron a este camino actualmente. Y ahí se logró atraer la mayoría de la industria que hoy tenemos instalada en el país, que provee empleo, que provee las condiciones económicas actuales y que nos mantiene con una visión ante el mundo muy, muy privilegiada. De 2010 a hoy se ha mantenido una política pública que se llama cadenas globales de valor. Esto es un plus de la de atracción e inversión extranjera directa para que además de traer a esa empresa de inversión extranjera directa e instalarla en algún lugar de Costa Rica, se instale en una zona de menor desarrollo relativo, punto número uno. Y número dos, se vengan con ella otras industrias conexas relacionadas. Y además, que industrias a lo interno del país le provean servicios a esta empresa con beneficios también. Entonces, por ejemplo, eh, para hablar de procesadores, un ejemplo muy claro de esta política, Intel necesitaba que esos procesadores que elaboraba fueran en un empaque sellado, aséptico y al vacío. Bueno, a Intel le costaba miles de dólares traer ellos el equipo, instalarlo y encargarse de ellos y tenían que contratar otra planilla y otro equipo para hacer solo la cajita y que fuera aséptica. Aséptica es que no tenga ningún germen, ¿verdad? O sea, que esté totalmente desinfectada en el modelo de producción porque no puede haber ninguna contaminación. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue más fácil? Ir a buscar a la empresa de empaques de Costa Rica que estuviera más preparada en el momento, decirle, vea, necesito tal cosa, quiere ser mi socio, yo le voy a suplir acceso a las máquinas, le voy a explicar cómo funcionan, qué tiene que hacer, usted me da los empaques. Bueno, esta empresa se atrevió, hizo un clúster, hizo un encadenamiento, ¿verdad? Con Intel, le empezó a proveer el material que ocupaba aséptico para empacar los procesadores y poderlos enviar al extranjero. Y hoy por hoy esa industria le provee al resto de Latinoamérica empaques especializados para alta tecnología. Pues ahí se dio el traslado de conocimiento, una industria local se empieza a generar, Intel ya ahora incluso se la llevó para otra parte, ¿verdad? Y instalaron sedes en otra parte, y ya se está haciendo global. Eso es la política de encadenamientos globales. Entonces, hoy por hoy también tenemos un equipo de, de Procomer y de Cinde que anda buscando en el mercado local empresas para darle servicio a las empresas de zona franca en distintas partes del mundo y generar todavía más valor de esa atracción de inversión extranjera. Y entonces hoy por hoy tenemos esas tres vías.
¿no? Atraer nuevas empresas de la lista que ya sabemos, esas empresas darle servicios locales, o que se traigan, se logren aliar con empresas locales, y por otro lado que también se traigan a otras empresas conexas o que necesiten a proveer servicios también con inversión extranjera. Y esos han sido, muchachos, nuestros modelos de política económica en Costa Rica. Y sobre esto tenemos evidentemente una carga importantísima de los diplomáticos y de los cancilleres del país que tienen que tener muy clara esta visión para ir a conseguir lo que... Preguntas, chicos. Preguntas. ¿Y los tengo medio convencidos o todavía no? Profe, Sí, Francine. yo tengo, a ver, o sea, ay, no sé, me siento controversial. Es que, o sea, mientras usted, digamos, nos mostraba los distintos gráficos y demás, yo sé que nos estaba mostrando para enseñarnos qué es lo que se hace. Sin embargo, cuando mirábamos los gráficos, yo lo que miraba era lo que no se estaba haciendo en cuanto a diplomacia comercial. Porque, por ejemplo, y creo que en el que más se nota, en el que muestra las exportaciones de alta tecnología, y Costa Rica está como el mayor exportador, el que más exporta. Ahí estamos hablando de volúmenes, no de beneficio generado con esas exportaciones, porque Costa Rica está antes que Corea, perdón, y que China. Sin embargo, nuestras economías ni siquiera se ven a los ojos. Y es que, o al menos, a ver, esta es mi opinión al respecto y estoy un toque nerviosa diciéndolo en voz alta, pero em, la forma en la que Costa Rica atrae inversión extranjera directa y atrae a multinacionales para trabajar aquí, lo que busca es generar trabajo y hasta ahí queda como el beneficio que quieren conseguir de ello. Y entonces, por ejemplo, hablamos de Intel. Intel vino y trabajó en Costa Rica, pero Intel se fue porque encontró un país que puede hacer lo que hacía acá más barato. Y bueno, cuando pasó todo lo que pasó, regresó. Pero lo que voy es que así como se vino y se fue, así es la forma en la que Costa Rica hace estos tipos de relaciones, que establece este tipo de relaciones que en Costa Rica como tal, al país, no le generan un mayor valor agregado o el conocimiento para mejorar la economía interna, sino que se centran obviamente en el beneficio de generar trabajo, que obviamente es completamente necesario, pero no en el qué puedo hacer, cuál es el conocimiento que le puedo brindar a mi población para que pueda tal vez incluso replicar esa forma de trabajo y obtener ese know-how y generar más beneficio. Creo que Costa Rica al momento de establecer este tipo de relaciones se subestima un poco en cuanto a los recursos que tiene para ofrecer y no obtiene el beneficio que puede obtener. Y si bien creo que la forma, o sea, a ver, no es para menospreciar lo que los diplomáticos y las relaciones internacionales hacen, porque si hay algo que Costa Rica, lo que Costa Rica es muy bueno, es en generar esas relaciones con otros países mucho más desarrollados que nosotros. Sin embargo, creo que la forma en la que se hacen esos acuerdos debe de cambiar para que se vea realmente un, una obtención de valor que sea importante, porque de nuevo, formar parte de las cadenas de valor y multiplicar el comercio es increíblemente importante, pero no es lo mismo que obtener un beneficio real. No sé Bueno, si me... tengo que decirte que estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Y de hecho, o sea, no solamente yo estoy de acuerdo, o sea, también el enfoque gobierno que había, puedo afirmar sin ningún grado de duda que lo que existía antes de PAC iba enfocado a eso.
Después de PAC me cuesta un poco, porque ha habido altos y bajos, más bien manteniendo el status quo hasta el momento, por lo menos, ¿verdad? Pero no han habido aciertos a futuro. Sin embargo, la política pública, que la vemos, este cambio que se da a partir de 2010 va enfocado exactamente a lo que usted dice. ¿Por qué? Porque nuestra política el ciclo anterior iba dirigido solamente a atraer empresas y generar empleo. Punto. Eso era todo lo que hacía el Estado. Pero el cambio a partir de 2010 es, bueno, ¿cómo le sacamos más provecho a eso? ¿Cómo repartimos más el pastel? Y por eso la política hoy, y aquí lo vemos con estas afirmaciones, generar 100.000 empleos en 70 proyectos fuera de gama. O sea, estamos tratando de que ese esfuerzo que se ha hecho, que ha sido muy exitoso para atraer empresas, bueno, podamos seguirlo, podamos continuarlo, pero que ahora no se quede todo en el casco metropolitano, ¿no? Empecemos a favorecer a la industria fuera de la gama, que es lo que hablaba ahora. Y además, no solamente nos quedemos ahí, sino que traigamos al principal y a todos sus conexos, y además liguemos a la empresa local. Eso genera todavía más extracción de riqueza de ese esfuerzo que se está haciendo. Y eso genera a su vez, porque es lo que piden las empresas internacionales, ¿verdad? Genera más estabilidad. Vos lo dijiste muy claro con el ejemplo de Intel. Intel vino, creó un cambio exponencial radical para Costa Rica. No se fue la parte de producción de semiconductores, pero quedó una parte de valor agregado en servicios mucho más importante. No sé si ese dato lo sabías. Y actualmente nuevamente volvió a la producción. Entonces digámoslo así, sinergias que se lograron solo con esta empresa muy importante. Y hoy día se están replicando todavía más. ¿Cómo? Generándole a esa empresa y a otras muchas la estabilidad que no tiene ningún otro lado. ¿Por qué? Porque además de darle lo necesario para que se instale aquí, se le dan las facilidades a todos sus proveedores y se le dan también recursos adicionales con las empresas que se logran aliar en el encadenamiento. Entonces, no quiere decir que esto es perfecto. No, esto evidentemente puede mejorar y es lo que se está tratando de hacer. Y de ahí que tengamos una tarea a partir de esta semana para discutirla y conversarla la próxima semana. Justamente, muchachos, quiero que analicemos el plan de política exterior y comercial para los próximos años. Aquí les estoy dejando algunas pistas. Tenemos el plan estratégico institucional, tenemos también lo que sería eh, las nuevas metas de la promotora de comercio exterior, los nuevos modelos de atracción de inversión extranjera directa, ¿verdad? Que van enfocados hacia las zonas de menor desarrollo relativo. Forma de la ley de zonas francas. Hay un documento de guía de la ley de reforma de la ley de zonas francas, en donde están los incentivos, por ejemplo, de las empresas F. Quiero que lo revisen, ¿verdad? Y todo lo que encuentren de política exterior actual para poder también establecer qué es lo que estamos haciendo. Y tenemos el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026, que es el de este periodo que quiero que revisen. ¿Qué vamos a hacer con eso? Aquí está la tarea. En los grupos, que ya teníamos definidos grupos, no me acuerdo. Ya los tenemos, profe. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. en los grupos que están definidos, muchachos, quiero que den una revisada a todas estas políticas, a todos estos lineamientos guía que rigen la diplomacia de nuestro país, básicamente. Es la meta de todo diplomático en nuestro país. Y revisen los planes anuales de las instituciones relacionadas. Estamos hablando COMEX, PROCOMER, Cancillería, Mideplan, ¿ya? Quiero que realicen un comparativo. ¿Qué deberían de encontrarse? Deberían de encontrarse una alineación, ¿ya? En esos objetivos. No en todas es así. Ahí podríamos tener algunos puntos de discusión.
deberían complementarse, pero no todas son complementarias. Y lo van a hacer en un cuadrito, ¿verdad? Tipo informe, que encontraron para efectos de que podamos la próxima semana hablar un poquito más de esto, de la tarea. Porque la participación ya se me fue el nombre, es exactamente la piedra que tenemos en el zapato ahorita. Hemos sido exitosísimos trayendo empresas, pero le estamos sacando todo el jugo que podríamos sacarle. Esa es la pregunta. ¿Qué tenemos que hacer para hacer esta política pública que tenemos ahorita en pie? ¿Ven ustedes que lo va a lograr? Esa es quiero que discutamos la próxima semana un ratito. ¿Qué les parece? Profe, súper bien y estuvo muy chiva la clase de hoy también. He dicho, me alegro mucho. Profe, dato, las piedras de los riñones de las vacas se utilizan como medicina. Ah, bueno, muchas gracias por averiguar. Imagínense que exportábamos montones de estañones de piedras vesiculares. Excelente, chicos, creo que hemos terminado por hoy. Ahí tienen la tarea, por favor, para que la tengan preparada para la próxima semana y conversemos como para darle un pequeño fin a este tema en particular y empezar a hablar ya de las funciones de los cancilleres, ¿verdad? Ese es un tema particular en el que también pues pretendo que tengamos la visita de uno de los cancilleres actuales, virtualmente, evidentemente, para verse de sus funciones. Espero lograrlo para ustedes. Chicos, qué gusto. Nos hablamos entonces la próxima Profe, semana. Sí, ¿puedo quedarme un momento para hablar con usted? con todo gusto. Hasta Profe, yo luego. también. Ay, yo también ocupaba preguntarle algo. Quédense ahí al final, pueden ir saliendo los demás. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta Buenas luego. tardes, profe. Gracias. Gracias, profe. Bueno, Si alguien ocupa que lo ponga en sala aparte, me avisas, ¿no? Adelante. En mi caso sí, profe, se lo agradecería. Puedo esperar, no tengo problema. Eh, En mi caso también creo.